Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza. Es un privilegio una vez más, mis hermanos, seguir con ustedes a través de estos medios compartiendo la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el trimestre número 4, ya el último para el 2020. Y agradecemos infinitamente a todos ustedes que se han dado cita semana a semana, ¿verdad?, para estudiar junto con nosotros la lección de Escuela Sabática. Ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes, mis hermanos, y esperamos que en este trimestre, último trimestre de este año, también sea una bendición, ¿verdad?, lo que compartamos con ustedes. Esperando, mis hermanos, que la palabra de Dios no regrese a él vacía, sino que haga un cambio en nuestras vidas y que podamos vivir lo que estamos aprendiendo, mis hermanos, porque igual, ¿de qué nos serviría aprender tantas cosas hermosas que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado, mis hermanos, en su santa palabra, y que no las llevemos a cabo, que no vivamos cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en esta lección, nueva lección del trimestre número 4, el título es La Educación. Y vamos a mirar, mis hermanos, cómo en sí el maestro principal y el gran maestro es nuestro Padre Celestial, en sí Jesucristo, ¿verdad?, que nos ha dejado sus doctrinas para que podamos vivirlas de una forma personal y compartirlas con otras personas también. La educación, hermanos, es un tipo de información que tenemos en nuestras mentes que nos ayuda a vivir o para bien o para mal. Y eso está en lo que nosotros decidamos hacer con la información que tenemos en nuestra vida. Número uno. Y segundo, también qué tipo de información estamos poniendo en nuestra mente, en nuestra vida, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a vivir en el tiempo que estemos en este mundo, en este planeta, es lo que hagamos de la información que recibimos. Por supuesto, usted y yo podemos tomar la decisión, ¿verdad?, de tomar la palabra de Dios y entonces tomar la información de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. O también podemos hacer algo como muchas personas lo podrían hacer, tomar la palabra de Dios, hacerla para un lado y entonces vivir despiadadamente y llenar su mente, ¿verdad?, de información que pueden encontrar de repente en revistas, en periódicos, en el internet, en libros, en materiales, ¿verdad?, que no edifican espiritualmente. Esperamos, mis hermanos, que usted y yo tomemos la decisión correcta y apropiada de tomar la palabra de Dios y empapar nuestra mente de la palabra de Dios. Y no solamente conocer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido a través del el trimestre pasado, ¿verdad? Mis hermanos, esperamos en el Señor que este trimestre también sea un trimestre de bendiciones para cada uno de ustedes. Y por supuesto, entramos a la lección número 1, mis hermanos. La lección número 1 lleva por nombre La Educación en el Jardín del Edén. Vamos a empezar desde los principios, ¿verdad? Cómo Dios ha intentado mostrarnos a nosotros nuestra forma que debemos de vivir en sí. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y acaso lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos, quiere que lo aprendamos para el bienestar de Él o para el bienestar de nosotros? Obviamente es para el bien suyo y para el bien de un servidor, ¿verdad?, como seres humanos. Mis hermanos, por eso es que necesitamos poner mucha atención a las palabras de Dios. Y de esa forma, usted y yo podremos vivir apropiadamente, correctamente, y en su momento dado poder mirar, en este caso, a nuestro Creador cara a cara. Ese privilegio está reservado para solamente aquellas personas que vivan una vida piadosa, una vida fiel, una vida, ¿verdad?, en santidad en Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la educación en el Jardín del Edén es el título para esta semana. Y por supuesto, mis hermanos, igual que siempre seguimos agradeciendo a todos ustedes, ¿verdad?, porque están allí en contacto con nosotros a través de WhatsApp, a través también de YouTube, a través de Facebook y a través del correo electrónico también y a través de nuestra página de internet también, mis hermanos. Gracias por sus mensajitos. Mis hermanos, vamos a entrar de lleno a la lección de esta ocasión, ¿sí? Y el texto de memoria o para memorizar se encuentra en Job 36, 22. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, antes de la lectura, mis hermanos, vamos a implorar, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿sí? Le invito, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das diariamente de poder encontrarnos junto a ti, Señor, de poder acercarnos a ti en oración y pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, este trimestre y en esta lección queremos aprender
el plan de salvación que tú tienes para nosotros y cómo compartirlo con los demás también. Que la información que tenemos en nuestras mentes, Señor, en nuestras vidas, podamos compartirla apropiadamente para salvación de otras personas. Ayúdanos pues, Señor, a poder discernir claramente, Señor, el lenguaje de la educación que tú dejaste en el principio con Adán y Eva, y por supuesto, Señor, también que podamos nosotros vivirlos para no cometer los mismos errores que ellos cometieron al desobedecerte. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, por favor, y bendice a cada persona, Señor, que ha dejado su petición de oración en este canal de YouTube y también a través de WhatsApp y, Señor, a través del correo electrónico. Gracias, Señor, porque nos permites como hijos tuyos estar unidos en oración unos por otros. Y, Señor, te imploramos de una manera muy humilde que tú puedas tomar en consideración cada petición que se escribe, cada petición que se hace también, Señor. Las mamás preocupadas por sus hijos, donde les falta salud, Señor, también, donde falta trabajo, Señor, también. Las familias que están siendo desgarradas, Señor, por el virus del pecado, Señor. Por favor, toma en consideración a cada una de las peticiones y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar a cada una de ellas, a cada persona involucrada. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto, Señor, y lo agradecemos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias a todos ustedes por enviarnos sus mensajes, por enviarnos también sus pedidos de oración, ¿verdad? Los mensajitos positivos que nos envían también, mis hermanos, de verdad que les agradecemos infinitamente. Esta lección vamos a ir un poquito más pausadamente. Vamos a tratar, mis hermanos, de que el mensaje de Dios, ¿verdad?, llegue claro a nuestros corazones. Y por supuesto, ¿verdad?, esperamos a que nuestra mente sea, ¿verdad?, receptiva al mensaje y a la voz de Cristo Jesús. Este trimestre que viene, mis hermanos, número 4, es un trimestre muy importante. Ojalá que podamos discernir cada uno de los mensajes de la lección de escuela sabática y que podamos vivirlo también, ¿verdad? Mis hermanos, el texto de memoria para esta lección se encuentra en Job 36:22. Dice: He aquí que Dios es excelso en su poder, que he enseñado semejante a él. En otras palabras, un buen principio para iniciar este trimestre. ¿Quién sabe más que Dios? En otras palabras, ¿quién es más grande que Dios para enseñarnos? ¿Saben, hermanos? De pronto, el hecho de que uno esté aquí enfrente de la cámara, enfrente de los micrófonos, enfrente de la radio en algunas ocasiones, enseñando lo que hemos aprendido, ¿verdad?, de parte de nuestro Padre Celestial, lo que Él nos ha inspirado, lo que hemos aprendido a través del estudio de la Palabra de Dios, de otros libros también. De pronto pareciera, ¿no?, que uno conoce más que otros, y puede ser, porque en finales de cuentas, mis hermanos, el tiempo que usted invierta a estudiar la Palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia en su vida, ¿sabe? Por eso es que estamos constantemente exhortando a las personas: por favor, estudie la Palabra de Dios, estudie, ¿verdad? Y por supuesto, no deje de orar para que pueda entender lo que está estudiando. Pero, mis hermanos, no es más importante la persona que tiene más conocimiento que otros, porque a finales de cuentas todos somos iguales, pero una cosa sí le puedo asegurar: la persona que tiene más conocimiento también tiene, por supuesto, ¿verdad?, más responsabilidad, porque ahora, al tener ese conocimiento, tenemos que llevarlo a otras personas. Es la razón por la cual en Fe y Esperanza tenemos un buen grupo de personas que está constantemente compartiendo la palabra de Dios. No voy a comenzar a mencionar, no, porque se me va a olvidar algunos de ellos de repente y luego se sienten algunos de ellos, ¿verdad? Pero tenemos un buen equipo, mis hermanos, más de 20 personas trabajando para que usted pueda beneficiarse, ¿verdad?, espiritualmente de muchos mensajes, programas infantiles, programas para jóvenes, programas para adultos de toda clase, ¿verdad? Y por supuesto la lección de escuela sabática, mis hermanos, con un servidor, y también de profecía, del santuario y otros estudios más. Mis hermanos, es sumamente importante que entendamos claramente, ¿verdad?, que el único maestro es Dios. De ahí en más, todos los demás que nos hemos dado la tarea de enseñar o tratar de enseñar la lección de escuela sabática, de enseñar la lección sobre el santuario, de enseñar de profecías, de enseñar doctrina bíblica, es meramente, mis hermanos, lo que hemos aprendido y en sí lo que Dios ha puesto de pronto en nuestros corazones poder compartir con ustedes. Hermanos, no podemos enseñar más de lo que sabemos. Y si alguna persona trata de hacerlo, va a errar. Y ese es el problema de repente que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Tratamos de enseñar algo, un tema que no conocemos, ¿y qué pasa? Nos hacemos
enredo solamente, ¿verdad?, en palabras y en ideas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que el único maestro es Dios. Él es el único que conoce todo 100%. Fuera de allí, los demás que queremos enseñar es porque somos inspirados por el Espíritu Santo, y así escribieron muchos la palabra de Dios, y así tratamos de enseñar también nosotros, ¿verdad?, de esa misma forma y de la misma manera. Lo que Dios nos inspira a nosotros a hablar es lo que vamos a hablar. Por supuesto, tenemos que estudiar mucho, mis hermanos. Tenemos que estudiar bastante y constantemente, ¿verdad? Así es que el único excelso, el único grande, el único que sabe verdaderamente todo es Jehová de los ejércitos y solamente, ¿verdad? Así que usted y yo solamente somos sus alumnos. Y por supuesto, entre todos nosotros vamos a enseñarnos o tratar de enseñarnos, ¿verdad?, unos a los otros, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, ahí tenemos esa parte, sabiendo desde ahora, ¿verdad?, que el único grande, el único que sabe todo es Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, en la parte del domingo, la primera escuela. Dice, lee Génesis 2, 7 al 23. ¿Qué nota sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Muy bien, vamos a darle lectura a estos textos bíblicos. Hermanos, en estas lecciones he mirado que hay mucha cita bíblica. Hay mucho de la palabra de Dios. Tal vez no vamos a leer todo en todo momento. Por ejemplo, la lección número 2. Está el capítulo 1 y el capítulo 2, por ejemplo, nada más, ¿no? Es posible que ahí solamente hablemos un poquito, un resumen, ¿verdad?, de lo que está hablando. Pero en algunos casos sí vamos a leerlo, mis hermanos, porque es importante que entendamos en sí el mensaje claro de la palabra de Dios que quiere Dios que tú y yo lo aprendamos, ¿verdad? Aquí en Génesis 2, 7 al 23 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén, mejor dicho, y oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Ok? Vemos aquí, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién? A Adán. Una vez que Dios lo formó, una vez que Dios lo creó, ¿verdad? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note que aquí Dios inmediatamente pone dos árboles sumamente importantes. El árbol de la vida, del cual Adán tenía que comer constantemente para poder mantenerse vivo y vivir eternamente, por así decirlo. Pero había algo que hacer, comer de ese árbol de la vida. Entonces está el otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí vamos a lo importante. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Sigue diciendo el 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Si usted recuerda, estos ríos están bastante mencionados en profecías, ¿no? Hidekel, en Daniel, Éufrates también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mirando algo muy interesante, como Dios desde un principio ya está utilizando lenguaje que más adelante lo emplea y lo utiliza para que ustedes entendamos mensajes. Por ejemplo, el río Éufrates se va a secar en el tiempo del fin. Un ejemplo nada más, ¿no? Pero desde aquí empiezan ya las lecciones para usted y para mí, mi hermano. ¿Ok? Entonces, vemos cómo de pronto aquí... Ahora, algo interesante que aquí resalta. Esto es al principio, mis hermanos, en Génesis capítulo 2. ¿Cómo es que ya había nombres para las tierras? Recuerde que el primer canon bíblico se escribió ya alrededor de 1400 años después de la creación. Moisés fue el primero que escribió, ¿recuerda? Con inspiración divina, obviamente, ¿verdad? Y tomando en cuenta, mis hermanos, que las personas de aquel entonces vivían muchísimos años. Así es que la historia estaba buena, la historia estaba todavía, por así decirlo, fresca, aunque pasaron 1500 años, a ponerle de esa manera, ¿no? Ahora, para cuando a Moisés escribió el libro de Génesis, ya había, mis hermanos, entonces los nombres para las tierras. Por eso es que él ahora menciona las tierras para que las personas que lean de ahí en adelante sepan de qué área está hablando, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo sabían cómo la tierra de este y la tierra del otro? ¿Cómo sabían en aquel entonces, muy al principio de Génesis? Muy sencillo. Eso viene ya despuesito de que
bueno, cuando Moisés escribió, ¿verdad? Ya estaba todo eso ahí formado, ¿verdad? De esa forma. Dice el número 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Aquí tenemos una orden de Dios, y note que esta orden es bien clara. Mira, este árbol no puedes comer. Todos los demás son para que lo comas, para que dispongas de ellos. Pero hay un solo árbol que me lo he reservado para mí, dice Jehová, ¿verdad? Una orden muy sencilla de llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, era muy sencilla la orden, y esta orden requeriría solamente una cosa de Adán y Eva. Obediencia solamente. Era todo. Nada más. No coman de este árbol y no hay ningún problema. ¿Acaso Dios le estaba pidiendo algo imposible? No. Estaba bajo las posibilidades de Adán y Eva no comer, no estirar la mano y comer de ese árbol. Pero sin embargo, mis hermanos, era solamente una prueba que Dios estaba poniendo enfrente de Adán y Eva. Y él, o sea, bien podemos decir, bueno, ¿y para qué puso el árbol allí si Dios sabía que iban a comer, verdad? Mis hermanos, Dios puso el árbol ahí porque Dios quiere. Me recuerde que Dios le dio a Adán y a Eva todas las bendiciones, todos los beneficios. Les dio el árbol, o sea, les dio todo. Todo lo que tenía el jardín, los creó. Aquí está, esta es la tierra de ustedes, esta es su casa, esta es su morada. Cuídenla, por favor. Ustedes van a gobernar aquí. Les dio todo, 100%. Y después les dice, bueno, está este árbol que me lo he reservado para mí. Nada más no coman este árbol. O sea, Dios no esperó hasta que fueran fieles para darles las bendiciones. Dios les dio todo a Adán y a Eva, y después de que les da todo al 100%, le dice, bueno, solamente hay una condición. Todo esto es de ustedes para que lo disfruten y para que se sirvan de él, pero solamente un árbol, ese me lo he reservado para mí. Por favor, no coman de este árbol. Ahora, note que Dios no dijo que no lo podían tocar, porque ahora viene la serpiente y dice que, y bueno, Eva más bien dicho no le dijo que no lo podemos tocar. Bueno, Dios no dijo que no lo podían tocar. Dios dijo, no coman de este árbol nada más. La única regla que había era, no coman de este árbol y punto. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Si ustedes no comen de este árbol, seremos amigos para siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Número 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Le puso león, el león, ¿verdad? Le puso jirafa, es una jirafa, ¿no? Número 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, la pregunta que dice, ¿qué nota sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Le dio administración de este planeta. Dios toma a Adán y lo pone allí, y recuerde, son bendiciones que Dios ha dado allí para Adán, ¿verdad? Mis hermanos, bendiciones que de cierta forma Adán no tuvo que hacer nada para merecerlas. Porque en cuanto Dios crea a Adán, en cuanto Dios lo levanta, dice, aquí está, todo esto es para ti. No tiene que hacer nada. Adán no trabajó para hacer nada de lo que hizo. Sin embargo, Dios se lo regaló completamente, 100% de todo a todo. Lo único que tenía que hacer Adán para seguir disfrutando de eso que Dios le había regalado era, por supuesto, ser fiel a Dios. Obedecer el único mandato que Dios le había dado a Adán. Y con ese único mandato, mis hermanos, nada más que cumpliese, no hubiese habido ningún problema. Pero ya conocemos la demás historia, ¿verdad? Seguimos adelante aquí en el domingo. Al pie de la página dice, aunque estamos muy lejos del Edén, aún podemos aprender lecciones de la naturaleza. ¿Cuáles son algunas de las lecciones y cómo podemos beneficiarnos de ellas al interpretarlas a través del lente de las Escrituras? Bien, mis hermanos, los principios de Dios en administración no han cambiado, ¿sabe? Si los seguimos hoy, todavía podemos ser felices, porque a pesar de todo vemos en la naturaleza muchas bendiciones de parte de Dios, mis hermanos, y Dios nos los ha dado a usted y a mí, en la naturaleza todavía.
Vemos hierbas del campo que podemos comer todavía. Recuerde que al principio la dieta de Dios para Adán era comer granos, ¿verdad? Granos nada más. Después del pecado, come hierbas. Como que Dios sabía que el pecado los iba a enfermar. Y en la hierba encontraremos las medicinas, ¿verdad? Entonces allí tenemos ese pequeño contraste, si le queremos llamar, ¿verdad? Porque pareciera como que se estuviera contradiciendo Dios al decirle, no, come granos. Y no, también come hierbas, pues. No, lo que pasa es que después del pecado vendrían las enfermedades y ahora con las hierbas podríamos remediarnos, ¿verdad? Qué hermoso saber cómo Dios ha pensado en todo 100%, ¿sí? En la parte del lunes, mis hermanos, intromisión, dice la pregunta que aparece ahí luego, dice, en Génesis 3, del 1 al 6, analiza las descripciones que utilizó la serpiente y que Eva luego repitió. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Y qué adviertes en forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Muy bien, leemos la lectura bíblica, a Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note que la forma como Dios en realidad no dijo, pero la serpiente está empleando. Con que Dios les dijo a ustedes que no coman de todo árbol del huerto. Satanás, a través de la serpiente, solamente quería abrir la línea de conversación con Eva. Una vez que Eva se envolviera en la conversación, sabía Satanás que estaba todo hecho y estaba todo listo para que Eva cayera en ese caso, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahora, note algo bien interesante aquí. Dios creó a Adán y le dijo, puedes comer todos los árboles que tú quieras, menos de un solo árbol. Después es que viene Eva. Ahora, obviamente, Adán le tuvo que haber enseñado a Eva, mira, este árbol está prohibido, este árbol no podemos comer. ¿Okay? Y entonces ahora viene la serpiente, Eva se aparta de su esposo, se acerca al árbol, la serpiente astuta, más que todos los demás del campo, ve ahí a Eva sola y comienza este diálogo, ¿verdad? Dice Eva, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una mentira inmediatamente, ¿verdad? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten lo que está aquí haciendo Eva en el versículo 6. Ella ve que el árbol es bueno para comer. Lo codició, ¿verdad? La pregunta es aquí, ¿acaso ella tenía hambre? ¿Acaso ella no tenía otros tantos árboles de los cuales ella podía comer? ¿Por qué este árbol era diferente? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, puede ser que este árbol era más grande, era más jugosa la fruta. No, era un árbol común y corriente como los demás, solamente que Dios le había elegido. Era igual que los demás. Ahora, note lo que ella dice. Ella en su mirar espiritual vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, conocimiento, sabiduría. ¿Por qué de ese árbol, qué había de especial en ese árbol que podría decir, aquí puede tener sabiduría? Por lo que la serpiente le dijo, nada más. Dios sabe que el día que ustedes coman de aquí, van a ser como Dios. ¿Quién quería ser como Dios? Satanás, obviamente. Pero como él no logró ese objetivo, ahora él quiere engañar al ser humano para que el ser humano también busque la forma de ser más grande que los demás. Ser como Dios en este caso. Si Satanás logra que un hombre luche para ser como Dios, es Satanás trabajando a través de ese hombre para ser igual que Dios. ¿Cierto? Entonces aquí Eva mira que, interesante, si como de este árbol, mis ojos van a ser abiertos y voy a ser como Dios. Voy a tener más conocimiento, ¿verdad? Dice, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note algo aquí también, que Eva comió, ella fue engañada por la serpiente, pero Adán no. Adán sabía exactamente lo que estaba comiendo. Adán no fue engañado. Por eso es que el pecado entra por un hombre,
por Adán, porque Adán era el responsable. Adán era el líder del planeta Tierra, ¿verdad? A él se le había dado la autoridad de gobernar este planeta, ¿verdad? Y se le había dado la autoridad también, ¿verdad?, de regir en todo el sentido de la palabra este planeta. Entonces, ahora allí hay este tremendo problema, porque ahora que Eva ha tomado del fruto y ha tomado y ha comido y le ha dado a su esposo, ahora han desobedecido. Y ahí viene el grave problema ahora que encontramos con el virus del pecado. Al desobedecer a Dios, mis hermanos, viene el virus del pecado. Entonces, ahí tenemos una lección muy importante. Si desobedecemos a Dios, hermanos, tendremos que pagar las consecuencias, nos guste o no nos guste. Hay personas que desafortunadamente han descuidado su cuerpo por tantos años, entonces se convierten, y después de convertidos dentro de la iglesia, resulta con una grave enfermedad. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios me castiga con esta enfermedad? Porque siempre se le echa la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios me castiga con esta enfermedad si ya me convertí y hace muchos años que dejé de tomar, que dejé de fumar? ¿Por qué ahora tengo este problema de cirrosis, este problema en el pulmón? ¿Por qué tengo este cáncer ahora, verdad? Bueno, son consecuencias de haber vivido en un momento en desobediencia. Desobedecemos a Dios. Dios te dice, mira, no comas esto. Yo voy a comer, de igual manera al cabo que Dios me cuida, ¿verdad? Y al cabo que Dios limpia todo, ¿no? Dios te dice, mira, no hagas esto. Este es el camino que debes de seguir. Vete por aquí y todo va a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? No, yo pienso que por acá está mejor. Dios nos dice, este es el día que quiero que me vengas a adorar. Entonces el ser humano dice, no, yo quiero ir este otro día, ya sea el viernes o el miércoles o el domingo, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos, el domingo. Pero si Dios dijo, yo quiero este día, ¿por qué el ser humano va a irse por otro día? Simple y sencillamente porque el ser humano siempre le ha gustado hacer lo que quiere hacer. Y desafortunadamente, Dios tiene que aceptar lo que estamos haciendo. Dios tiene que aguantarse lo que estamos haciendo. Bueno, por lo menos eso creemos nosotros. Hermanos, Dios no se va a aguantar. Si Dios te ha pedido a ti que guardes un día de descanso, que es el séptimo día, que es el día con bendición y santificación de parte de Dios, y nosotros guardamos cualquier otro día, mis hermanos, por mucho que queramos que Dios sea bueno con nosotros y que Dios nos perdone a sabiendas, ¿verdad?, haciendo esto a sabiendas, no vamos a lograr que Dios nos salve sabiendo que estamos equivocados y adorando equivocadamente y solamente esperando de que Dios, por su amor, tome consideración de nosotros. No, si Dios sabe que tú puedes hacer algo y te ha dado ya la oportunidad de hacerlo y no lo estás haciendo, Dios te va a juzgar por esa parte también. Igual que a mí, de la misma forma, ¿verdad? Si Dios sabe que yo tengo esta responsabilidad y que Dios ya me ha dado el conocimiento para vivir apropiadamente esto y no lo estoy haciendo, tendré que pagar las consecuencias también en su momento dado, ¿cierto? Eso es parte de la vida del cristiano, mis hermanos, y del ser humano de cierta forma, ¿sí? La respuesta para esta pregunta ahí del lunes, mis hermanos, tenemos dos preguntas, dos respuestas. Dice, ¿qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? La serpiente distorsionó las palabras de Dios, para empezar. Están distorsionadas, porque no fue lo que Dios dijo, ¿sí? Dice, ¿qué adviertes en la forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Eva entró en diálogo con Satanás y así fue engañada de esa manera y miró, por supuesto, ¿verdad?, el árbol diferente a todos los demás y, por supuesto, lo codició, ¿verdad? Y ahí tenemos las consecuencias. Muy bien. En la parte del martes, mis hermanos, pasar por alto el mensaje. Dice la pregunta que precede, analiza Génesis 3:4 al 6. Además de negar de plano exactamente lo que Dios había dicho, ¿qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? ¿De qué principio se aprovechó? Bueno, hay dos cosas que mencionó aquí la serpiente, ¿no? Y bueno, vamos a mirarlos aquí. Génesis 3:4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Número 1, no moriréis. El hombre, a pesar de que estaba en el huerto, no conocían la muerte, no conocían el dolor, no conocían nada de eso. Entonces algo nuevo para ellos, que de cierta forma, si no tengo conocimiento de ello, mis hermanos, ¿por qué temerle? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué incluso considerarlo? Hoy usted y yo hemos vivido ya, ¿verdad? Desafortunadamente, parte de la muerte con nuestros seres amados que han pasado al descanso. De pronto usted se ha enfermado al punto de que usted pensaba que iba a morir, ¿verdad? De pronto un familiar, un amigo muy cercano de usted ha pasado al descanso. Allí nos hemos enfrentado ya con la muerte. Ahora ya conocemos lo que es la muerte, ¿cierto? Bueno, Adán y Eva no conocían nada de eso. Entonces, cuando la serpiente le dice, no moriréis. No moriré.
Entonces, ¿por qué Dios me diría que iba a morir? Bueno, recuerde que Satanás estaba buscando la forma de engañar a Eva. Dios le dijo, el día que coman de este árbol, el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Entonces, Eva, al mirar, no moriréis. Entonces, Dios se equivocó. Dios se equivocó porque si no voy a morir, entonces Dios estaba mal. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el mismo punto en varias diferentes enseñanzas de la Biblia o principios bíblicos. Por ejemplo, ahora, lo que estamos hablando, lo del sábado. Si Dios dice, el sábado es el día de reposo para mí, guárdalo. No hagas en él obra alguna, ni tú ni tu hijo, y ahí da la lista completa, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, mejor el domingo, o el viernes, o cualquier otro día. Es más, el día no importa. Mucha gente dice, no, el día no importa, con que le demos un día a Dios es suficiente. Bueno, si Dios dice, este es mi día, ¿por qué no nos vamos a decir, no, Dios se equivocó? Dios no tiene la razón. Dios no tiene la razón, pero al fin y al cabo, cualquier día que yo le dé a Él va a estar suficientemente bien. Y Él, como Él me ama, en realidad no importa lo que yo haga o lo que yo diga, si lo obedezco o no lo obedezco, ¿verdad? Porque por amor, Él me va a perdonar. Nota mi hermano y mi hermana que por amor y por mucho que Él amaba a Adán y a Eva, no les perdonó. No les perdonó en el sentido de que tuvieron que pagar las consecuencias y salirse ahora del Edén, ¿cierto? Y vivir ahora el virus del pecado. Y de ahí en adelante conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Que, bueno, lo vamos a mirar aquí todavía más a continuación. Pero mis hermanos, no moriréis era lo primero que la serpiente le dijo a Eva, y eso le encantó a Eva. No voy a morir. Entonces, si no voy a morir, piensen esto, mis hermanos. Si no voy a morir, quiere decir, ¿qué cosa? Que voy a ser eterno. ¿Y quién es el único eterno? Solamente Dios, mis hermanos. Solamente Dios es el único eterno. Pero, si no morimos, y note que todavía hasta el día de hoy, mis hermanos, y de paso, para el tiempo del fin, el estado de los muertos, la inmortalidad del alma, son temas de suma importancia. Necesitamos entender claramente ese tema. La serpiente dijo, no moriréis. Todavía, mis hermanos, desafortunadamente, dentro de las religiones cristianas, este tema ha sido un tema de mucha controversia y de muchos inciertos, por cierto, para muchas personas. ¿Por qué no dejar que la Biblia nos hable solamente y saber que los muertos nada saben y comprendamos, mis hermanos, que Dios dijo que moriríamos si entrábamos en pecado, si desobedecíamos la voz de Dios, moriríamos. Y al morir, mis hermanos, es morir. No hay inmortalidad del alma. Cuando Satanás dice no moriréis, está diciendo, ¿sabes qué? Van a ser eternos. Si tú comes de este árbol, no vas a morir. Y ahora todavía se promueve mucho la idea, incluso de pronto dentro de la misma iglesia adventista, que no vamos a morir. El estado de los muertos, no, como que nos equivocamos ahí, y no, el estado de los muertos no es como lo hemos dicho anteriormente también. No, mis hermanos, por supuesto que no. La Biblia es clara en lo que al estado de los muertos se refiere, y recuerde, le vuelvo a repetir, en el tiempo del fin, eso va a ser uno de los puntos muy importantes. Eso, la ley de Dios y el sábado, por supuesto, ¿verdad? Y claro, el santuario, el juicio investigador, pero la ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos van a ser uno de los puntos mucho más graves que van a estar ahí enfrente de nosotros, ¿sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí tenemos, mis hermanos, respuesta para esas preguntas. Lo que utilizó aquí la serpiente en este caso, ¿no? Que sería como Dios. Entonces, dice, ¿qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? Sería como Dios, número uno. ¿De qué principio se aprovechó? Tendría conocimiento del bien y del mal. Y por supuesto, ¿verdad? Que no moriría. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado de pronto y no dialogar con Satanás. Si acariciamos una idea de desobedecer a Dios en cualquier principio de la Biblia, mis hermanos, en cualquier principio, ¿sabe? De repente podemos decir, bueno, esto está bien, esto no está bien, porque ahora nosotros hemos puesto niveles a los pecados. Bueno, esto está bien hasta aquí, pero ya de aquí para allá ya se considera pecado. No, mis hermanos. Pecado es pecado, y punto.
muy poquito, muy grande, del color que usted le quiera poner y el tamaño que usted le quiera poner, es pecado. Pecado es pecado y punto. Ahora, si de pronto usted está allí peleando con que si es bueno, que si es malo, que es pecado o que no es pecado, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por ejemplo, algunas personas consideran que ir al cine es pecado, algunos consideran que tomar Coca-Cola es pecado, algunos consideran que esto es pecado, algunos consideran que el otro es pecado, algunos consideran que aquello es pecado. Entonces, que usar joyas es pecado, algunos consideran que usar el anillo de matrimonio es pecado, algunos consideran, hermanos, ¿es pecado o no es pecado? ¿Si es pecado o no es pecado? Estamos aquí dialogando para ver cuáles son los niveles que Dios nos permite vivir. Yo diría esto, mis hermanos, y de una forma bien sencilla para poner fin a cualquier diálogo que tengamos con Satanás de que si es pecado o no es pecado, porque es exactamente lo mismo que pasó aquí con Adán y Eva. Estamos peleándonos aquí como iglesia, que si esto es pecado, que si esto no es pecado, que esto es permitido, que si la música sí, que si la música sí, que si la batería sí, que si la batería no, que si la guitarra eléctrica, que si la guitarra eléctrica no, que si entramos así, que si entramos así, esto es pecado y esto no es pecado, que si la Trinidad es pecado. Además, estamos peleándonos aquí, nosotros, usted y yo, y la iglesia, diciendo qué es pecado y qué no es pecado, qué es no, qué no, qué no y qué no. Hermanos, ¿por qué no mejor permitimos que sea Dios el que nos diga qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado? Y si de pronto, ahora, uno puede decir, bueno, ok, pero por eso estamos aquí dialogando, ¿verdad? Para ver qué es pecado y qué no es pecado. Bueno, mi hermano, mire, le voy a poner este principio y tómelo en cuenta. Si usted está dialogando o pensando, si esto, un ejemplo, solamente por un ejemplo nada más, ¿no? Traer joyas, ¿es pecado o no es pecado? Bueno, comer carne, ¿es pecado o no es pecado? Que de paso muchas personas han puesto como pecado también. ¿Es pecado o no es pecado? Bueno, si usted está pensando, dialogando allí que si es pecado o no es pecado tener joyas o no tener joyas, estudie lo que dice la palabra de Dios al respecto y permite que el Espíritu Santo le vaya guiando. Pero, mientras de que, vamos a ponerle, encontramos la verdad en lo que estamos estudiando, si usted está pensando, a lo mejor esto es pecado, a lo mejor no es pecado, bueno, deje de hacerlo. O sea, obedezca a Dios. Si utilizar joyas es pecado, ¿sabe? Deje de usar joyas. Por si fuera a ser pecado. Porque, bueno, no es pecado. Entonces usa joyas. Bueno, ¿y qué tal si el último sí es considerado un pecado? ¿Se da cuenta? Mientras de que estamos pensando en que sí, que no, que sí, que no, mejor no lo hagamos. Si usted considera que comer carne es pecado, no coma carne. ¿Sí? No coma carne. Si usted está considerando que eso es pecado. Si usted está considerando que la música con batería es pecado, no utilice música con batería, no escuche música con batería. ¿Se me entiende? Mientras de que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando, mis hermanos, y vamos aprendiendo apropiadamente lo que está bien o lo que está mal. Y recuerde, hermanos, muy demasiado conservador es pecado. Muy liberal también es pecado. Tenemos que encontrar una balanza allí, mis hermanos, donde sea todo equitativo y que Dios verdaderamente nos vaya guiando y apropiadamente, ¿sí? Hermanos, no sé de qué otra forma ponerlo, ¿no? Para que se entienda que nosotros, como seres humanos, tenemos una responsabilidad de analizar las cosas y mirar, porque recuerde que tenemos el libre albedrío, eso lo vamos a hablar, creo que la próxima semana. El libre albedrío para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, si está mal, mis hermanos, y es considerado un pecado, tenemos usted y yo la oportunidad, la libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero si lo hacemos, estamos obedeciendo a la voz de Dios. Si no lo hacemos, estamos obedeciendo a la voz de Dios. Entonces, si Adán y Eva, un ejemplo, si aquí Eva hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, sí, pero es que Dios ya nos mencionó algo, ¿sabes qué? Mira, por si las dudas, mejor no voy a comer de este árbol, ¿no? Y si hubiese retirado de la serpiente, ¿qué hubiese pasado? No hubiese caído el hombre en pecado, ¿verdad? Obviamente. Pero mis hermanos, se hubiera prolongado más la vida, por así decirlo, hasta que en un momento llegara a caer, por así decirlo, ¿no? Si fuese a caer, ¿no? De esa manera, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos hermanos, es exactamente las mismas trabas de Satanás. Si escuchar rock no es pecado, usar joyas no es pecado, es un adorno nada más, con que no le dé mucha importancia, no hay ningún problema, no hay ningún pecado, no hay ningún problema. Cualquier otro detallito, mis hermanos, que de pronto tomar un poquito de cerveza, un poquito de licor, no es pecado. Un cigarro, de vez en cuando, no hace daño, ¿verdad? Una vez al año no hace daño, dicen por ahí. Sabemos que sí, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ahí tenemos el obedecer o desobedecer y punto. Obedezcamos a Dios.
y solamente. No esté dialogando si es pecado o no es pecado. Deje ese diálogo a un lado, por favor. O dejemos este diálogo a un lado, por favor. Y obedezcamos la voz de Dios y nada más. ¿Qué le parece? En todo sentido de la palabra. Obedezcamos la voz de Dios y nos quitamos el diálogo de que si es pecado o no es pecado. Nada más, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios me está hablando y que es lo correcto lo que voy a hacer? Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios nada más. Ore al Señor. ¿Tiene un problema con alguno de los puntos que estamos hablando? Ore a Dios solamente y permite que Dios guíe su mente, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al pie de la página y el martes. Piensa en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comían del árbol serían como Dios. Génesis 3:5, pero Génesis 1:27 no dijo que ya eran como Dios. ¿Qué puede enseñarnos esto sobre cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección, aun cuando hayamos recibido la mejor educación, como en el caso de Adán y Eva? Muy bien, ahí tenemos las dos citas bíblicas, Génesis 3:5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Génesis 1:7 dicho, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios creó al hombre a la imagen de Dios, en el sentido espiritual, en el sentido perfecto. ¿Okay? Entonces tienen toda esa información desde un principio y sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso es que se considera desobediencia del hombre a entrar ahora al pecado, ¿sí? Entonces la respuesta para esta pregunta, hermanos, una respuesta muy personal. La obediencia a Dios es nuestra única salvaguardia, mis hermanos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y por eso es que Él ha puesto esos parámetros, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Ahora que estamos viviendo en el pecado, porque ahora con el pecado, al vivir en el pecado, ¿verdad? En la carne, pues tenemos somos más propensos a caer de cierta forma, ¿sí? A comparación con Adán y Eva. Miércoles, recuperar lo perdido. Lee 2 de Pedro 1 del 3 al 11. Estos versículos son un estímulo para poder recuperar mucho de lo que perdió la humanidad al abandonar el Edén. ¿Qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? Muy bien. Leemos aquí la lectura bíblica, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento de Dios, ¿verdad? Número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que con ser fieles a Dios, en un momento dado llegaremos a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos apartamos del pecado, obedecemos a Dios, llegaremos a ser en un momento dado seres divinos, ¿verdad? Llegaremos a encontrar la vida eterna. No ser igual que Dios en el sentido de ser Dios, pero tendremos la naturaleza como Dios intentó que el hombre tuviese desde un principio, ¿verdad? Y de la eternidad por parte de Él. Vosotros también, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que hacemos toda esta parte que está aquí, mis hermanos. Quiere decir que Jesús está en nuestro corazón, ¿verdad? Número 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Aquella persona que tiene y que cumple todos los requisitos, ¿verdad? Es una persona que tiene sin duda alguna el Espíritu Santo. La pregunta que vamos a responder aquí, ¿qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? Conocimiento de Cristo, vivir su amor en todo lo que hacemos,
Si en nuestra vida reflejamos los frutos del Espíritu Santo, que es lo que miramos allí, ¿verdad? Entonces conocemos a Cristo y Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Y así, de esa forma podremos, usted y yo, alcanzar la vida eterna, que es, por supuesto, no la razón por la cual el cristianismo, o el motor del cristianismo, ¿verdad?, es llegar a la vida eterna. Al pie de la página y el miércoles dice, piensa por un momento en el hecho de que el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué debería denotar esto? ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el malo? Bueno, aquí tengo unas sugerencias nada más de un servidor. El conocimiento bueno nos lleva a Cristo. Todo el conocimiento bueno nos va a llevar a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, si lo que estamos aprendiendo no eleva nuestra espiritualidad, ¿ok?, podemos considerar ese conocimiento malo. Si lo que estamos aprendiendo, si usted y yo estamos en el internet estudiando y aprendiendo cosas, basura por así decirlo, cosas que no nos elevan espiritualmente, estamos perdiendo el tiempo y eso en un momento dado podría alejarnos de Dios. Pero mis hermanos, todo lo que vamos aprendiendo, si usted lee la palabra de Dios, si usted estudia la lección de escuela sabática, usted estudia los libros de la hermana White, estudia libros de otros hermanos pastores cristianos, ¿verdad?, adventistas, que traen un principio correcto bíblico, entonces usted va levantando su forma de conocer la palabra de Dios, su conocimiento lo va elevando y llegará un momento dado donde usted tendrá la oportunidad ahora de discernir apropiadamente y que su conocimiento, todo eso lo lleve y lo canalice directamente a Cristo Jesús. Y así usted podrá tener el conocimiento para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Les recuerdo otra vez, si de repente estamos mirando revistas o cosas que no tienen sentido, hermanos, cuidado porque de pronto allí podemos irnos alejando de nuestro Padre Celestial, ¿sí? En la parte del jueves, dice los que desprecian la autoridad. Lee 2 de Pedro 2, del 1 al 17. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza nos promete? Muy bien. Vamos a leer bien, repito. Aquí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí Pedro está hablando que en el tiempo de los judíos, cuando vino Cristo Jesús, habían falsos profetas dentro del pueblo judío, a tal punto de que llevaron al pueblo judío a la destrucción, mis hermanos. Cuando vino la destrucción en el año 70, aquí estamos hablando de esa parte, ¿sí? Número 2, y muchos seguirán sus disoluciones, de esa gente que viene y que habla equivocadamente, mis hermanos, que también pudiera pasar, desafortunadamente, dentro de la iglesia adventista. Hay personas que podrían venir hablando falsedad, pero muy bien adornado, ¿ok? A tal punto que pueden engañar a las personas que no están o que no estamos estudiando. Por eso es sumamente importante que usted tome la Biblia diariamente y la estudie. Porque una persona que está estudiando continuamente no será engañado fácil. Para que una persona sea engañado es porque se ha alejado de la palabra de Dios. Y como no tiene el conocimiento afianzado en la palabra de Dios, entonces viene una idea medio bonita espiritual. Como que tiene sentido. Y allá va la persona. Ahí es donde resbala la persona del conocimiento bíblico, ¿sí? Pero si todo lo que usted estudia, usted está estudiando constantemente, y alguien viene con una idea ahí media bonita y adornadita, y usted dice, no, momento, esto no va de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces ahí es el Espíritu Santo protegiéndole a usted, ¿verdad?, por el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Y vendrán muchos. Vinieron muchos en aquel entonces, y para nuestro tiempo, mis hermanos, se han levantado igual muchas personas de la misma índole, ¿verdad? Muy bien, dice el 2 una vez más. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se da cuenta? La verdad, que es la palabra de Dios, será blasfemado. Mis hermanos, qué importantes son esos textos, ¿sabe? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Okay? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esa gente va a recibir su pago, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, imagínense. Y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé,
pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nótese que la justicia de Dios llegará tarde que temprano, pero va a llegar. Para el tiempo de Noé, a todo el mundo, de hecho todo el mundo fue destruido, excepto Noé y otras 7 personas, ¿verdad? Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Note, todo eso que ha pasado, mis hermanos, ahora es, por así decirlo, un ejemplo que ustedes podemos tener en nuestra vida de lo que ya ha pasado anteriormente. El juicio de Dios es justo, mis hermanos. Y si Sodoma y Gomorra fueron destruidos, será porque había mucho pecado, mucha perdición dentro de esas ciudades. Vino el diluvio, porque si usted analiza lo que estaba pasando ahí en el diluvio, mis hermanos, el mundo se había distorsionado tanto, a un nivel tanto, que Dios miró necesario a interrumpir a la humanidad y dejar solamente a Noé y a su familia, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en nuestros días el mundo se está corrompiendo al mismo nivel que como estaba en el diluvio. Ya vamos casi por el mismo punto cuando vemos el homosexualismo, cómo se ha levantado y cómo tiene tanto auge hoy por hoy, que mis hermanos, incluso de pronto dentro de las mismas iglesias, de las denominaciones, religiones, se ha levantado homosexualismo y se requiere o se pide que sean aceptados. ¿Aceptar el pecado dentro del cristianismo? ¿Aceptar el pecado dentro del pueblo de Dios? No, mis hermanos, no se puede. No deberíamos. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Otra vez, ahí está la palabra de Dios. Y sin embargo, se utiliza la palabra de Dios todavía para decir que debemos de guardar, que debemos de aceptar a esas personas, ¿no? O aceptar el pecado dentro de la iglesia. Porque al fin y al cabo, Dios es amor, ¿no? Y si Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Sí. Dios ama a todas las personas, mis hermanos. Dios ama a las personas que han cometido pecado, pero que se han arrepentido. Y a los que no se han arrepentido, sí les ama. Pero Dios espera que haya un cambio en las personas también, ¿sí? Y aunque Dios les ame a esas personas, mis hermanos, por supuesto que Dios les ama. Dios ama a los homosexuales. Sí, claro que les ama. Pero Dios no les acepta así con esa condición. Sí les ama. Pero igual, si la persona no recapacita y se arrepiente, será destruido. Porque está viviendo en pecado. ¿Cierto? Ahora, claro, hermanos, todos estamos en pecado, pero es muy diferente a una persona que se arrepiente y que trata de cambiar su vida a vivir una vida piadosa, a una persona que quiere quiere vivir en pecado y que Dios le acepte así como está viviendo. No se puede, mis hermanos, no se puede. Y tristemente dentro de la iglesia, mis hermanos, han surgido grupos dentro de la misma iglesia adventista que están empujando para que se acepte ese tipo de pecado dentro de la iglesia, ¿no? Hermanos, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿Hasta qué punto y hasta dónde vamos a llegar? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque el juicio de Dios está sobre nosotros, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? Amarles, mis hermanos. Amarles y con amor enseñarles que deben cambiar su vida. Por supuesto. Y entonces debemos sacar de la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy diciendo que amemos a esas personas y enseñémosles la verdad. Porque al igual que un homosexual puede cambiar su vida, como un borracho puede dejar de tomar, un ratero puede dejar de robar, un mentiroso puede dejar de mentir, es lo mismo. El pecado es el pecado. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, número 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mis hermanos. Sigue diciendo, muy bien, el número 10, ahora que nos brincamos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Personas que andan en concupiscencia, en pecado y en inmundicia y todavía se atreven a blasfemar en contra de Dios o decir que Dios los debe aceptar así como están, ¿sí? Número 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, hablando del ser humano que está en pecado y que está viviendo en depravación, vamos a poner de esa manera, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La persona que está en pecado y que vive en pecado, por mucho que piense que Dios por amor le va a salvar,
esa persona ha acabado su propia tumba, por así decirlo. Esa persona está viviendo en pecado y ese pecado va a ser de repente en contra de él, en contra de esa persona, en contra de él o de ella en el día del juicio. Y entonces esa persona, por haber vivido como vivió, y puedo ser yo también, mis hermanos, es decir que eso aplica para todos. Arrepentámonos y alejémonos del pecado para que cuando venga el juicio de Dios seamos encontrados justos por la sangre redentora de Cristo Jesús. Sí. Muy bien. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites a cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Fíjese nada más, que aún, fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea, que están dentro de las filas del Señor, se recrean en sus errores. No hay nada peor para Dios que una persona que se diga ser hijo de Dios, una persona que se diga ser cristiano y que esté viviendo en error terrible y en constante perdición. Y que todavía piense que porque Dios es amor lo va a salvar. Solamente porque es amor. No, yo vivo en lo que vivo y soy como soy. Acabo que Dios es amor y Dios me va a salvar. Hermanos, qué error tan grave, ¿no? De pronto podemos tener en nuestras vidas, ¿no? Número 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, nos guste o no nos guste, estamos viviendo en pecado. Note lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y es una exhortación para cada uno de nosotros. Bastante fuertes las palabras, ¿no cree usted? Muy fuertes. De repente yo tengo un poquito de cuidado al decir algunas palabras porque algunas personas las pueden malinterpretar y luego ¿y dónde está el amor de Dios, ¿no? De nosotros, mis hermanos? Lo triste del caso es que digamos o no digamos la verdad, si estamos en pecado vamos a ser destruidos y punto. Si de pronto una palabra que yo mencioné un poquito fuerte te hace despertar y te hace reivindicarte a las filas del Señor apropiadamente, gloria a Dios por ello, porque ahí ha salvado tu alma. Y ojalá que así sea, mi hermano, mi hermana. Por favor, arrepentámonos y no pensemos que porque somos, vamos a la iglesia y porque no somos malas personas y porque ayudamos de pronto económicamente a algunos ministerios o porque damos dinero en la iglesia, ya por eso voy al cielo. No, mis hermanos, esa no es la salvación. La salvación solamente es por Cristo Jesús, por su sangre redentora. Pero para eso necesitamos ser fieles hijos de Dios. Necesitamos pedir perdón por nuestros pecados constantemente, mis hermanos, y ser fieles hijos de Dios, ¿sí? Recuerda, es enseñanza del Maestro. Son doctrinas, mis hermanos. No estamos hablando de ideas solamente puritanas, solamente ideas que suenan bastante bien para que usted las acepte y bueno, ahora viva de esta manera. No, son principios bíblicos. Son principios que Dios nos ha dejado desde el principio, desde Adán y Eva. Son detalles que usted y yo ya conocemos y que Adán y Eva decidieron desobedecer la voz de Dios. Estamos viendo usted y yo todavía las consecuencias. Bueno, ahora Dios te llama a ti. Obedece mi voz. Aquí están los parámetros, aquí están los principios, aquí está mi santa ley. Obedécela nada más y todo estará bien. No vamos a obedecer para salvarnos, sino que por amor vamos a buscar a Dios y en el amor de Dios vamos a guardar su santa ley, ¿verdad? Entonces la pregunta es que vamos a responder aquí. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, qué gran esperanza se nos promete. Muy bien, por nuestros pecados pereceremos en medio de ellos, mis hermanos, si no nos alejamos de los pecados. Nos guste o no nos guste la idea. Pero si somos fieles, tenemos la protección y salvación de nuestro Creador también. Si somos fieles, mis hermanos, tenemos la protección de Cristo Jesús. Si somos fieles a las palabras de Cristo Jesús, a la doctrina de Cristo Jesús, como dice Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Si somos fieles a la doctrina de Cristo Jesús, seremos protegidos. Por supuesto, todo por amor, mis hermanos. No porque seamos fieles nos van a proteger, sino
que necesitamos amar a Jesús, pedir perdón por nuestras faltas y entonces ser fieles. Ahí tenemos la protección de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Al pie de la página y el jueves, mis hermanos, ya para ir cerrando, considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad? Tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada a ella. Llevas tus respuestas a la clase el sábado. Y esto vamos a hablar más todavía en la lección que viene. La autoridad bien utilizada puede ayudar a que las personas vean a Cristo cuando no abusamos de ella, cuando no abusamos de la autoridad. ¿Ok? Porque igual con autoridad podemos pisotear a las personas, porque como yo tengo autoridad, yo puedo pisotearte a ti. Qué error tan grave. Porque todos somos iguales ante Dios, ¿no? En ese aspecto. Al mismo tiempo, puede alejar a las personas de los caminos correctos si abusamos de la autoridad, mi hermano y mi hermana. Si abusamos, nos pueden alejar a las personas, ¿verdad? Hay de pronto, o pudiera haber cristianos que son supervisores, directores, o jefes, o gerentes, ¿verdad? De algún negocio, pero su comportamiento con los empleados, de plano, se nota que no es cristiano. Porque tiene autoridad, pisotea a los demás. ¿Y dónde quedó el cristianismo? ¿Dónde quedó el amor de Jesús? Qué hermoso saber que una persona, por ejemplo, como en el caso de José, el caso de Daniel, la verdad, el profeta Daniel, José en Egipto, ¿verdad? Que tenían autoridad, ellos tenían autoridad, pero con amor ellos delegaban, ¿verdad? Y ellos trabajaban con las personas a su alrededor. Y se notó de esa forma, ¿sí? Mis hermanos, eso es importante que lo tengamos siempre presente, por favor. Si somos cristianos, somos hijos de Dios, que de hecho vamos a hablar de eso más adelantito también, por cierto, dentro del trabajo, qué es lo que hay. Muy bien. El viernes hay 3 preguntas, creo, por allí, que vamos a mirar así. Si Dios originalmente tuvo la intención de que en la escuela, en el trabajo, fuera una oportunidad para que los seres humanos lo encontraran a Él y a su creación, ¿seguimos conservando la intención de Dios en nuestro trabajo hoy? ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios a través de nuestro trabajo, pago o educacional, voluntario, ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? En todo lo que hagamos para sobrevivir, ¿cómo podemos todavía nosotros ahí, en este caso, representar a Dios de esa forma, no? Podríamos ponerle en esas palabras. La respuesta que está aquí de un servidor, muy personal: Dios debe ser siempre nuestro punto principal en nuestros trabajos, mis hermanos. Todo lo que hacemos debería ser como si fuera con Dios mismo que estamos tratando. O sea, usted trabaja, haga de cuenta que está trabajando para Dios. Usted recibe pago, haga de cuenta que Dios se lo está dando a usted. Cualquier cosa que hagamos, mis hermanos, recuerde que Dios debe estar representado en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si usted está, no importa el trabajo, no importa la clase de trabajo que sea, usted está trabajando para una compañía, para una persona, recuerde, está trabajando para Dios. Y de repente puede trabajar por ministerio, con más razón está trabajando para Dios. Trabaja para la iglesia, con más razón trabaja para Dios, ¿sí? Pero de pronto, aunque vaya a cortar el césped, aunque vaya de mecánico, aunque vaya a hacer cualquier cosa, lo que esté haciendo usted, haga de cuenta que está trabajando para Dios y hágalo pensando que usted está trabajando para Dios. Se va a dar cuenta una diferencia muy grande en su vida, por cierto. La pregunta número 2 que aparece ahí en el viernes: de cuando consideramos la astucia de Satanás en el jardín del Edén, es fácil frustrarnos por nuestra debilidad humana. Adán y Eva sabían que Dios estaba cerca y sin embargo aceptaron la verdad a medias de la serpiente. ¿Quiénes estamos alejados de esa proximidad física tan estrecha con Dios? ¿Cómo podemos todavía hallar poder en Él para que nos ayude a vencer la tentación? Hermanos, la única forma y únicas palabras que se me vienen a mí a la mente es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo con Cristo Jesús podemos vencer, solamente. Porque fuera de allí, si usted y yo nos podemos alegar con Satanás, vamos a perder en todo momento, ¿sí? Número 3. Analiza la cuestión de la autoridad y por qué es tan importante obedecerla. ¿Qué sucede cuando las líneas de autoridad se vuelven borrosas? ¿Cómo se puede abusar de la autoridad y cómo respondemos cuando es así? Es medio parecido a lo que miramos en la primera pregunta, ¿verdad? Muy bien. 3 preguntas, 3 respuestas que tenemos aquí. Dice, ¿qué sucede cuando las líneas de autoridad se vuelven borrosas? Muy bien. Lejos de Dios, la autoridad se vuelve borrosa e inconstante. Una persona que tiene autoridad y que la utiliza para su propio beneficio o para abusar de las demás personas, en realidad es una persona, mis hermanos, que obviamente está lejos de Dios. Por eso es que es importante que si usted, como hijo de Dios, es jefe, es supervisor o gerente en algún negocio, tenga en consideración lo que usted está haciendo con las personas y cómo las trata.
porque usted está representando a Dios, recuérdelo, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo se puede abusar de la autoridad y cómo respondemos cuando es así? Muy bien, se abusa de la autoridad cuando imponemos nuestro criterio e ideas sobre las ideas de Dios, independientemente, ¿verdad? Y luego, ¿cómo respondemos? Debemos responder humildemente, al fin, sabiendo que Dios está al control siempre. Si tú eres abusado por una persona en tu trabajo, bueno, hay varias cosas que tú puedes hacer, ¿no? Primeramente, mostrarle a esa persona que tú eres un hijo de Dios y que con humildad estás yendo todavía, que estás siguiendo todavía, ¿verdad? Y que todo está bien. Pero si de repente llega a un nivel donde el abuso es que no se puede detener y que es demasiado para ti, entonces será tal vez tiempo de buscar otro trabajo, ¿verdad? Pero Dios no acepta, mis hermanos, que abusemos a las demás personas. Si tú eres un hijo de Dios y eres un supervisor o estás por encima de algunas personas, Dios no acepta ese comportamiento. Y tú como hijo de Dios, tampoco estaría bien que tú toda tu vida estás aceptando humillaciones y gritos y desprecios, ¿verdad?, de tu supervisor. No tengas miedo de repente buscar otro trabajo donde tú te sientas bien, donde seas feliz y donde tú, junto con Cristo Jesús, puedas hacer un mejor trabajo para otra compañía, ¿verdad? Igual, vamos igual. Mis hermanos, tu maestro viene por ti. Tu maestro viene muy pronto y viene por ti. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Espero que sí, mis hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Su amigo y servidor Joel Medina les ha saludado en esta ocasión. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes también y iniciar este trimestre, mis hermanos, último trimestre del 2020. Dios te bendiga mucho y, por supuesto, hermanos, todavía, como dice aquí, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y como siempre, tu familia debe estar ahí presente, ¿sí? Dios te bendiga mucho, abrazos para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Dios mediante. Fe y esperanza.